En primer lugar, felicitarte y darte la enhorabuena en nombre de USTEA por haber superado las oposiciones y alcanzar la estabilidad laboral del funcionariado. Comenzamos este breve resumen sobre la fase de práctica, que forma parte del proceso selectivo y tiene por objeto comprobar la capacidad didáctica necesaria para la docencia y es obligatoria su superación para poder aprobar definitivamente dicho proceso. En la mayoría de los casos es un trámite, aunque un tanto farragoso. La duración de la fase de práctica es de 4 meses de servicio activo, entendiendo servicio activo como la incorporación efectiva y real al puesto de trabajo. En el caso de funcionarias con permiso de maternidad, la fase de prácticas tiene una duración de 3 meses y un día al menos. Los aplazamientos, en caso de solicitarlos, hay que hacerlo a la Dirección General de Recursos Humanos, que tendrá que resolver dicha solicitud. Las comisiones provinciales son las que coordinan y elevan las actas a la Dirección General de Recursos Humanos. La comisión de evaluación tienen por evaluar al personal funcionario en práctica, asesorar al mismo personal, elaborar los informes preceptivos sobre dicho personal, valorar el proyecto de trabajo y la memoria final, así como elevar el acta de evaluación que debe estar debidamente motivada sobre la base de los informes homologados preceptivos. Los cursos de formación son 2 y son obligatorios. El primero es el propiamente de la formación de la fase de prácticas, con una parte presencial y otra online. Y el segundo es un curso de prevención de riesgos laborales, obligatoriamente online. En ambos cursos os inscribirán directamente a través de la plataforma Seneca. A continuación, describimos los objetivos de esta fase de práctica. El primero es evaluar la aptitud para la docencia del profesorado en práctica. El segundo, evaluar la competencia didáctica necesaria para liderar la dinámica del aula que requiere el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. El tercero, potenciar la participación en actividades formativas. Y el cuarto, potenciar la integración en las tareas de los equipos docentes y departamentos didácticos. A continuación, vamos a describir las actuaciones que el profesorado en prácticas tiene que llevar a cabo. En primer lugar, reunión informativa. Esta estará a cargo del Servicio de Inspección de la zona. En ella se presentará al inspector de referencia junto a los responsables de formación de los CEPs. La segunda actuación es el proyecto de trabajo. Se trata de elaborar una propuesta de trabajo personalizada por cada profesor o profesora y adaptada a las necesidades detectadas en la evaluación inicial de un grupo de alumnos y alumnas de un determinado curso. En consecuencia, no puede ni debe ser una copia literal de las programaciones anuales. La tercera actuación son, como hemos dicho, los cursos de formación. Durante este proceso tendrás que realizar 2 cursos de asistencia obligatoria. El primero, el de formación de funcionarios y funcionarias en práctica. Este curso está compuesto por 4 módulos: el módulo de organización educativa, el de docencia, el de habilidades socioemocionales y el de desarrollo profesional. Para consultar el contenido de cada módulo puedes hacerlo en nuestro USTEA Informa especialmente elaborado para ello. Esta formación se realizará en la modalidad semipresencial, alternando sesiones presenciales de 10 horas con la realización de tareas en el aula virtual de formación del profesorado, 30 horas. En segundo lugar, el segundo curso de iniciación a la prevención de riesgos laborales en la docencia se hará posteriormente al primero. La finalidad de este curso es ofrecer una formación inicial y básica sobre los riesgos generales y específicos del trabajo docente y las medidas que se pueden tomar para evitarlas de conformidad con lo previsto en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. Esta formación se realizará en la modalidad online en el aula virtual de formación del profesorado. El curso tendrá una duración de 10 horas y los funcionarios y funcionarias en práctica deben participar en la convocatoria del centro del profesorado que se les comunique. La cuarta actuación consiste en las visitas. La inspección programará las visitas en el calendario del segundo trimestre con entradas a clase y entrevistas personales. La siguiente actuación es la memoria final, en la que el profesorado funcionario en práctica deberá elaborar una memoria final, que consistirá en la descripción de las actividades realizadas durante la fase de práctica, así como la valoración personal del desarrollo de dicha fase de práctica. Dicha memoria se entregará y registrará en el centro donde se realicen las prácticas, normalmente antes de finales del mes de abril,
Esto se publicará en la normativa indicando los plazos. El profesorado funcionario en práctica deberá elaborar una memoria final que consistirá en la descripción de las actividades realizadas durante la fase de práctica, así como la valoración personal del desarrollo de dicha fase de práctica. Dicha memoria se entregará y registrará en el centro donde se realicen las prácticas, normalmente antes de finales del mes de abril. Concretamente, el plazo es hasta el 30 de abril de 2020. Los informes es la última actuación a llevar a cabo y serán elaborados por el director o la directora, el tutor o tutora y el inspector o inspectora. Respecto a la documentación a presentar, en primer lugar, el proyecto de trabajo personalizado. En la diapositiva se puede observar todos los aspectos que debe incluir este documento, aunque lo que haremos será deciros algunas sugerencias basadas en la experiencia de otros cursos anteriores. La extensión de este proyecto, a modo de sugerencia, como decimos, no debe ser inferior a 20 folios ni superior a 30. En cualquier caso, en la reunión que tendréis con la inspección educativa, os indicará con más detalle estos datos y otros. Este es el momento en el que tenéis que preguntar cualquier duda que tengáis y os la resolverán. A modo de sugerencias, como decimos, el proyecto debe contener, lógicamente, el título, el nombre del autor o autora, su DNI, el nombre del centro donde se realice el periodo de las prácticas, a quién va dirigido, en el caso es al presidente de la subcomisión de valoración del centro. Lógicamente también un índice señalando las páginas con los títulos de los apartados, una introducción donde se trate el contexto social en el que se encuentra el centro y del propio contexto del centro, señalando sus características más esenciales. También una reflexión sobre los documentos del plan de centro, como es el proyecto educativo, el ROF y el proyecto de gestión, este en menor medida que los anteriores. Una presentación de los aspectos aportados en tu ciclo o departamento al plan anual y que constituyen la base de las programaciones. También es conveniente indicar las características del alumnado, de los y las alumnos y alumnas y de sus características, las formas de agrupamiento, la incorporación de las programaciones realizadas con comentarios de los componentes metodológicos empleados, las conclusiones y cosas que se deben cambiar para la próxima programación. Igualmente, hablar sobre la acción tutorial, la atención a la diversidad, la colaboración con el equipo docente o departamento y la participación en las actividades complementarias extraescolares. Para finalizar, también es buena idea indicar la participación en las actividades de formación del profesorado y, lógicamente, unas conclusiones. En cuanto a la memoria final, como documento también a presentar, consistirá en una descripción de las actividades realizadas durante la fase de práctica, una autovaloración del proyecto de trabajo personalizado llevado a la práctica. Es recomendable incluir en ella los logros y dificultades presentadas, aspectos de iniciación y socialización profesional, experiencia de coordinación con otros maestros y maestras, aprendizaje y conocimientos adquiridos, utilidad de la formación inicial y valoración global de las prácticas. Ante la ausencia de aspectos que deba contemplar la memoria, pueden recomendarse los siguientes contenidos. Por un lado, la identificación de las actividades más relevantes desarrolladas durante el periodo de práctica, como son la labor tutorial tanto con el alumnado como con la familia, la atención a la diversidad del alumnado, la coordinación y el trabajo en equipo con los equipos docentes o departamentos, la planificación de la enseñanza-aprendizaje con el diseño de unidades didácticas, las actividades complementarias extraescolares y las iniciativas emprendidas. Además de esta descripción, interesa el juicio de valor que de manera personal se haga de las actuaciones, así como la autoevaluación correspondiente. Y en segundo lugar, como contenido se deben incluir los aspectos de iniciación y socialización profesional, como por ejemplo, experiencias de coordinación con otros docentes del centro, valoración de la integración en el claustro, incidencia del clima en el centro, disponibilidad de referencia en el proyecto de centro para planificar la actuación profesional, aprendizaje y conocimiento profesional adquirido y la utilidad de la formación inicial. Por último, el informe de la Comisión Provincial del Centro, del que hemos hablado antes, tiene 3 partes. El informe del director versará sobre la integración del profesor en práctica o profesora en práctica en las tareas del centro y su relación con el alumnado y demás sectores educativos. En segundo lugar, el informe del tutor o tutora será sobre la participación del maestro o maestra en práctica en actividades y tareas desarrolladas en el centro y el equipo docente. Y por último, el informe del inspector o inspectora de referencia
valorará la actitud para la docencia en el aula en base a indicadores descriptivos para la evaluación y los documentos y evidencias que sean requeridos. A continuación pasamos a ver los aspectos de la evaluación de la fase de práctica. La evaluación se realiza por las comisiones del centro, que elevan las actas a la comisión provincial. La calificación de las personas aspirantes será de aptos o no aptos. La calificación será motivada en cualquier caso y deberá realizarse durante el mes de mayo de 2020 y las delegaciones remitirán actas a la Dirección General de Recursos Humanos antes del 15 de junio de 2020. El resultado será público entre el 15 y el 30 de junio. Tras la superación de la fase de práctica, la relación de aspirantes que la superen se publicará en Boja. Las personas que no la superen la realizarán en el siguiente procedimiento selectivo. Y como sabemos, solo se pueden repetir las prácticas una sola vez. Las personas repetidoras, si resultan aptas, ocuparán el siguiente lugar detrás de la última persona de la promoción a la que se incorporen. Las personas no aptas o el personal que no se incorpore perderá todos los derechos como funcionarios de carrera. Se publicará en BOE los nombramientos como funcionarios de carrera. Pasamos a dar cuenta de las preguntas frecuentes que nos llegan con más asiduidad. Primero vamos a abordar las facts del proyecto. ¿Qué entendemos por proyecto? ¿Una unidad didáctica? El proyecto es un trabajo personalizado adaptado a las necesidades detectadas tras la evaluación inicial en un determinado curso o grupo. No es una programación didáctica. Esta debe formar parte del material de clase como guía del curso, así como las unidades didácticas que sean necesarias. ¿Cómo se entrega el proyecto? ¿Y cuándo? El proyecto se entrega en el registro de vuestros centros y se sube copia digitalizada con el sello del registro a Seneca. Así como también normalmente se remite a la inspectora o inspector de referencia una copia vía email. ¿Cómo sería un proyecto para PT y para infantil? Los proyectos de estos especialistas, los de PT y AL, así como los de PT de aula específica, se deben referir al contexto real donde desarrolla su trabajo el funcionario en práctica de las especialidades dichas. Para estas especialidades proponemos que el proyecto a realizar contenga lo siguiente. El funcionariado en prácticas de PT debe contener una evaluación inicial de todos los alumnos a los que presta su apoyo. Elaborará un programa específico o una adaptación curricular significativa dirigida a un alumno en concreto. Debe contener su modelo de hoja de registro de evolución. Para el funcionariado en prácticas PT en aula específica, debe contener igualmente una evaluación inicial, teniendo presente la programación didáctica. La propuesta didáctica se concretará en el desarrollo de una unidad didáctica referida a un ámbito de formación básica obligatoria, siguiendo el artículo correspondiente del Decreto 327/2010 o el Decreto 328/2010. En su caso, criterios de evaluación, indicadores e instrumentos de evaluación, contenidos, objetivos, metodología, materiales, más rutinas a desarrollar como competencias. Se puede optar igualmente y alternativamente por la realización de una adaptación curricular individual del alumno o alumna y una hoja de registro de evolución. Para el funcionario en práctica y las funcionarias en práctica AL, debe contener una evaluación inicial, un programa específico para cada alumno o alumna o grupo atendido con los requisitos de la norma y según necesidades del alumnado del mismo, y la hoja de registro de evolución. Para aclarar todos estos aspectos, en primer lugar debéis consultarlo en la reunión informativa que tengáis con el servicio de inspección y el centro de profesorado, y posteriormente con vuestra tutora o tutor y el resto de miembros de la comisión del centro, cuya labor, entre otras,
es la de asesoraros y orientaros en todas las cuestiones relativas a la fase de práctica. Pasamos a ver las principales facts respecto a la memoria. ¿Cuándo se entrega la memoria? La fecha límite es el 30 de abril de 2020. ¿Cómo se entrega? Se genera el documento a través de Seneca. Una vez verificado, se le da registro en vuestro centro y se envía una copia digitalizada al servicio de inspección. Para la evaluación. ¿En qué aspectos se fija la inspección para evaluarte? Podrían fijarse en el seguimiento de la programación o las propuestas pedagógicas en infantil, el clima en el aula, el uso de las TIC, la evaluación, hoja de registro y seguimiento del alumnado, la atención a la diversidad, tutorías e información y comunicación al alumnado y familias, espacios, metodología, la integración en el centro y en el aula, y el trabajo en equipo, por ejemplo. ¿Cómo es y cómo se evalúa el curso de riesgos laborales? Es un curso online donde se presentan unos contenidos que posteriormente se evalúan con la realización de unos formularios de control. ¿Cuántas veces entra la inspección en clase? ¿Entra solo en el grupo sobre el que se hace el proyecto? No hay nada determinado sobre esto. La inspectora o inspector de referencia podrá visitar tantas veces como estime oportuno para comprobar el correcto desempeño del funcionariado en práctica, y lo habitual es que supervise el grupo elegido para el proyecto, aunque por diversos motivos como operatividad, fecha, horario, etcétera, puede supervisar vuestra labor en cualquier otro grupo o labor en el centro. ¿Cuándo comienza el curso online y cómo me entero? En la reunión informativa os informarán de las fechas para la realización de los distintos módulos online, así como de las fechas y horarios de las sesiones presenciales en cada provincia. Las principales incidencias. ¿Qué sucede si se faltan los cursos de formación? La mayor parte de los cursos se realiza a través de la plataforma virtual, salvo las sesiones presenciales del curso propio de la formación en práctica. Si hubiera un motivo justificado de falta de asistencia a cualquiera de las sesiones presenciales, deberéis comunicarlo a vuestra comisión de centro y a la asesoría del centro de profesorado para ver si es posible asistir a otra sesión de otro funcionariado en práctica o qué porcentaje de falta de asistencia está permitido para la superación del curso. En la reunión informativa será un buen momento para realizar estas consultas, tanto al servicio de inspección como al personal asesor del centro de profesorado. ¿Cuál es el periodo mínimo? Y con maternidad, el periodo mínimo de actividad docente, y decimos esto como la normal labor docente que llevamos a cabo, sin contar bajas, permisos, etc., es de 4 meses, y en el caso de las funcionarias en práctica que disfruten de permiso de maternidad, será de 3 meses y 1 día. ¿Se pueden aplazar las prácticas? Se puede solicitar el aplazamiento de la fase de prácticas una vez. Se deberá remitir una solicitud a la Dirección General de Recursos Humanos, y ésta debe de aceptarla o no. En caso de que la acepten, solo tendréis el siguiente curso académico para realizar la fase de práctica, y en caso de ser declarados no aptos o no aptas, perderéis todos los derechos como funcionarios, ya que no habréis concluido el proceso completo de concurso-oposición. En el caso de que seáis declarados aptos o aptas tras el aplazamiento, pasaréis a ocupar, según calificaciones de vuestra promoción, los lugares que correspondan tras los funcionarios y funcionarias en prácticas de la promoción posterior a la vuestra. ¿Qué ocurre si no apruebo las prácticas? Si no aprobáis la fase de prácticas en la primera convocatoria, dispondréis de una segunda y última oportunidad el siguiente curso académico. Pues con esto finalizamos nuestra presentación sobre la fase de prácticas del funcionariado. Os agradecemos vuestra atención y os dejamos aquí los enlaces de contacto donde podréis formularnos las dudas que tengáis, así como el resto de información en esta nueva situación en la que os encontráis. Enhorabuena y buen trabajo.